como terapeutas nos pasa que hay mundos no explorados por nosotros y cuando llegan los consultantes, según la curiosidad que nosotros tengamos, empezamos a entender ese mundo y abrirnos a realidades que no se nos había imaginado que podían darse y cómo entenderla. Entonces entrar en ese mundo del otro para poder ayudar al terapeuta es solo desde los recursos que tiene el otro. Y desde los recursos, Marcela, o desde las experiencias. Y cuando tú eres capaz de empatizar, que en el fondo eso es la empatía, ponerse no en el lugar del otro, sino que resonar con la experiencia del otro. Ana María, nosotros siempre decimos que el arte de la psicoterapia es muy difícil de enseñar y que es un arte. Por lo tanto hay que desarrollar habilidades, destreza y conocerse harto como terapeuta en ese rol. Y me pregunto, ¿qué es lo que más crees tú que nos ha servido en el instituto para transmitir esta forma, ¿no? Te lo voy a contar con una supervisión que hice la semana pasada. De un cabro que recibido hace 3 años y que no lograba entender, porque habían llegado estos dos como pareja, y no lograba entender cómo era posible que no pudieran conversar entre ellos dos. Entonces yo le digo a este cabro, a ver, pero ¿cuál es el por qué ahora? Entonces me dice que el por qué ahora tuvo que ver con que este señor había quebrado. Entonces le digo, bueno, eso es una cosa, es un terremoto, el haber quebrado. Entonces me dice, sí, pero es que resulta que a lo mejor ella también tendría que entender. Y me acuerdo que yo le dije a él, al alumno, digamos, le dije, ¿tú te imaginas lo que significa para un empresario quebrar? Bueno, me dice, es terrible. A ver, contáctate con algún episodio de tu propia vida en que tú lo hayas pasado muy mal y te hayas sentido casi echado, casi sin futuro. Y me dice, ya me acordé. Digo, ¿cómo te sentiste en ese momento? Entonces él me dice, muy mal, me quería morir. ¿Cómo se sentirá tu paciente? Ah, me dice, muy mal. Pero entonces me dice, yo tendría que hablarle de mí. No, le digo yo, no es hablarle de ti, es empatizar con la emoción de la persona y después que la persona logre volver a pararse, a lo mejor ahí vas a hacer la terapia de pareja. En el fondo es lo que hemos dicho tantas veces, Marcela, la importancia de la persona del terapeuta. O sea, siento que la base de la terapia pasa por la persona del terapeuta, por cuánto se contacta, cuántas experiencias ha tenido con respecto a lo que está mirando. ¿No te hace sentido? Creo que es una cosa fundamental el tener experiencias, por eso creo que también los años y las vivencias que uno ha tenido en distintos contextos te llevan a entender otras lógicas. También a nosotros como terapeutas nos pasa que hay mundos no explorados por nosotros y cuando llegan los consultantes, según la curiosidad que nosotros tengamos, empezamos a entender ese mundo y abrirnos a realidades que no se nos había imaginado que podían darse y cómo entenderla. Entonces entrar en ese mundo del otro para poder ayudar al terapeuta es solo desde los recursos que tiene el otro. Y desde los recursos, Marcela, o desde las experiencias. Y cuando tú eres capaz de empatizar, que en el fondo eso es la empatía, ponerse no en el lugar del otro, sino que resonar con la experiencia del otro. Porque fíjate que lo que hace este cabro después es hacer una externalización.
Y el paciente, cuando logra darse cuenta que quebró, no porque era malo, ni tonto, ni loco, porque si no era una situación del país que estaba complicada, le agradecía y me decía, profe, no sé qué hice, solo externalicé. Le dije, no, te contactaste primero. Y después que te contactaste con la emoción o la experiencia, no sé cómo ponerla en palabras, de tu paciente, lograste entrar de otra manera. Entonces, ¿cómo la experiencia, el contacto humano, te saca de esa idea de que las psicoterapias son técnicas y de ahí el arte de conversar, atreverte a estar en el emocionar del otro sin susto, Presente. sin tener que contarle tu vida, sino que decir, yo he vivido rechazo, yo he vivido sensación de que lo hice mal. Entonces se me ocurren las preguntas y entonces aparece, porque claro, la experiencia, la vivencia es la que me hace a mí poder tener esa habilidad o esa conexión con el otro. Si no, no tengo esa posibilidad de llegar al otro. Porque ahí volvemos a la psicoterapia, esta profesión tan re joven. O sea, cuando yo lo digo me dicen, tiene razón, profe, pero ¿cómo? Pero no sé si se dimensiona tanto, porque como uno vive, bueno, ahora dice que vamos a vivir 100 años, pero... Ay, por favor, no y la quiero. psicología se supone que tiene 150. 130, cuando más. ¿Cuánto? 130 ya, es como 2 vidas. Dos vidas humanas. Dos vidas humanas. En lo social. Es nada, o sea, pensemos en la cultura. La medicina lleva 6.000, desde la Mesopotamia. Y la filosofía de donde nosotros nacemos lleva 2.750. O sea, 130 años desde que Freud instaura la psicoterapia y el psicoanálisis y todo eso. Es la nada misma. Y parte desde una mirada... Por eso parte anclado desde la medicina más bien. Pero por supuesto, desde lo que imperaba en esa época, que era la época moderna, donde la evidencia empírica, donde veníamos saliendo de la Edad Media, donde Dios era el responsable de todo y de repente el ser humano se da cuenta que puede hacer algo. Y entonces la modernidad nos engolosinó y pasó todo lo que pasó. Pero yo siento que nos ha alejado de la cosa humana, de qué me pasa a mí cuando me he sentido rechazado, maltratado. No puedo ir a hacer una terapia de pareja si estoy abrumado, sintiéndome que soy lo peor del mundo. Y menos aún si siento que con mi pareja lo hago pésimo, ¿no? Además. Porque nos influye notablemente. Ahora, el punto es, claro, una cosa fundamental es que nos contactemos con el otro, que tú dices empatizar, yo digo más compadecer, porque es buscar mi dolor y tu dolor, asemejarlos y te acompaño en esto. Y, ¿cómo se llama? Y desde ahí poder buscar cuál es las maneras, que no hay una, y hemos pasado por tantas maneras de enseñar la psicoterapia, ¿no? Pero mira qué interesante. Cuando yo te digo la empatía, estoy pensando en Rizzolatti, cómo él definió la empatía cuando estaba, ¿no es cierto?, en Italia. ¿Y tú qué hiciste? Fuiste a la fenomenología. Y entonces te centraste en la compasión del budismo zen. O sea, como estos dos paradigmas están todo el rato estando presentes en nosotros y no nos damos cuenta. O sea, yo que soy la que más hablo, que la ciencia no es útil, te lo expliqué desde la ciencia y tú lo explicaste desde la fenomenología y entonces la compasión te hace más sentido. Es fascinante todo esto. Y eso tiene que ver con la historia de cada uno. Y con la historia de nuestra profesión. Y con la historia de nuestra profesión, si no es casualidad lo que aprendemos, bueno, en cada una de las fases y épocas y historias contextuales en nuestra formación, ¿no? Y cómo de alguna manera eso también nos hace
ir por una vereda más que otra o acomodarnos hasta que encontramos lo que nos gusta. Entonces, ¿habrá una manera mejor que otra? Porque esa es como Sí, la metodología. hay una manera mejor que otra. Pregúntame cuál. ¿Cuál? La mía, para mí. Y la tuya, para ti. Y al otro, la de él o de ella, para él o ella. Y eso es tan importante, porque ahí donde está la persona del terapeuta, en el rol fundamental. ¿Qué te hace sentido a ti? ¿Cómo te llega a ti? Más allá de cuál es la mejor estrategia, la mejor técnica. La técnica la puedes aprender, la estabilización la lee en el libro y la aprende, pero en el fondo cómo yo la voy a ocupar y qué me va a ocurrir para que yo pueda ver a este hombre que recién relatabas y justamente pueda después decidir qué técnica voy a ocupar, pero primero me conecto con el otro. Y entonces, ¿tú consideras que para aprender psicoterapia el espejo unidireccional o la cámara de Jesse es fundamental? Qué pregunta más difícil, porque de repente nos permite transparentar, o me permite, no, lo voy a decir de otra manera, me permite a mí transparentar que yo veo que el alumno 1 o el colega 2 o el colega 3 están atrapados en cosas distintas. Entonces soy capaz de decir en qué te atrapaste, Juanito, no sé, pues Susanita, ¿en qué te atrapaste? No, es que no estoy atrapado, profe. A ver, miremos el video, miremos qué te pasó aquí. Y ahí se da cuenta. Entonces ahí te podría decir, sí, el espejo y es él es importante. Pero ahí nos saltamos a otra metodología, que es el video. En video, un principio de acuerdo, no teníamos video, claro. Teníamos solo lo que ocurría. Claro. Y a eso voy, porque en eso de que lo que va emergiendo, va ocurriendo, ¿qué es lo que pasa hoy día cuando vemos de pronto supervisión en vida? Claro, ya pasó la pregunta, yo no puedo detener y luego mostrar esto que te pasó en este minuto, se lo puedo decir. Pero me lo dices a mí y yo voy a detenerme y decir, wow, eso me pasó porque, o dado, si son buenos alumnos no van a decir porque el uno no se lo va a sacar nadie, eso me pasó dado que... Entonces también es interesante, es decir, todo depende para qué lo uses. O sea, nada es para todo, siempre depende. ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer esa intervención? ¿Para qué quieres preguntarle a la mamá? ¿Para qué quieres traer a la mamá de este cabro que ya tiene 23 años? ¿Para qué quieres centrarte en X cosa? ¿No es cierto? ¿Hacia dónde vamos más bien? ¿Hacia dónde voy yo como terapeuta? Con lo que está ocurriendo en el sistema consultante, el contexto, ¿no? El saber desde esa manera. Entonces será bueno poder practicar el role-playing. ¿Tiene algún... el poder practicar como pregunto, practicar como hacia dónde voy, mirarme, me permitirá tener más luces? De nuevo te pregunto, ¿para qué? Para saber cómo lo hago, hacia dónde voy. Entonces, la pregunta no es si el role-playing es bueno. La pregunta sería, para mí, hacer el role-playing, ¿será que me permitirá darme cuenta en qué me atrapo? Claro. Porque si no lo pones como si el role-playing fuera bueno, nada es bueno en sí, para algo. Lo que te va ocurriendo en ese proceso y si logra servirte para obtener un aprendizaje. ¿Tú te acuerdas de un alumno que tuvimos que
no se atrevía a hacer roleplay porque tenía tanto susto de que lo vieran haciéndolo mal. Ujú. Y cuando trabajamos con él, ¿qué importa que lo hagas mal? Todos lo hicimos mal. Como se soltó y se atrevió a empezar a ver sus cosas. Y fíjate que lo único que hicimos fue darle permiso para hacerlo mal. A él le sirvió muchísimo porque además se sintió como que Visto. se sintió visto, se sintió validado incluso en mi miedo a hacerlo mal, que es un miedo por lo demás muy muy de todo el mundo. Yo me acuerdo cuando yo partí, el susto que tenía. O sea, uno siempre tiene susto. Estamos trabajando con la vida de las personas y no hay nada certero. Entonces, por supuesto que da susto. Sí, entonces el que él haya podido en el fondo darse cuenta y mirar. Darse cuenta o no sé si es darse cuenta o aceptar que hacerlo mal no era algo malo. Ujú. Que hacerlo mal tiene un aprendizaje. Claro. Que la palabra mal está... A lo mejor no fue una buena palabra. Sí. Que el atraparse, tiene todo un aprendizaje, tiene un saber que nos puede servir, ¿no? Es un saber, no de saber de la cabeza, es un saber emocional. No sabemos de nuestras emociones. Es impresionante cuando uno le pregunta, ¿pero qué sentiste? No sé. O sea, la gente no sabe. Yo acabo de dar de alta a una persona que me decía, no sé qué me pasó, me quedé paralizado, pero no sé qué me pasó. O sea, no es fácil empezar a abrir el camino para entender, para que él reconozca su emoción y sea capaz de decirla, porque no siempre tenemos las palabras precisas para decir las cosas. El paralizado que a veces pasa desapercibido, pero nos deja ahí en stand-by. Por eso que yo siempre digo, la psicoterapia es el arte de la conversación, donde nuestro emocionar y el emocionar del otro es una danza que va coemergiendo desde mi biografía, tu biografía, mis emociones, las emociones del otro. Y lo que vamos significando en conjunto. Por eso hay una transformación en este proceso de danzar juntos, ¿no? Tal cual. Siempre hay una transformación.